Es el 14 de julio de 1536. En las afueras de la ciudad de Toledo, España, un joven herrero llamado Diego de Salazar trabaja en su forja, moldeando hierro al calor de las brasas. La vida en esta ciudad bulliciosa es dura, pero Diego, de apenas 25 años, ha logrado ganarse el respeto de sus vecinos con su habilidad para fabricar herramientas y armas. Sin embargo, esta noche, su destino dará un giro inesperado. Mientras el sol se oculta tras las colinas, un grupo de soldados de la Inquisición española irrumpe en su taller. Lo acusan de herejía, un cargo que, en la España del siglo XVI, equivale a una sentencia de muerte. Diego, confundido y aterrorizado, es arrastrado a una celda húmeda y oscura bajo la Catedral de Toledo. Allí, en las sombras, comienza una pesadilla que culminará en uno de los castigos más crueles de la historia: ser desollado vivo. La Inquisición, en su afán por purificar la fe, no solo busca castigar a los supuestos herejes, sino también enviar un mensaje aterrador al resto de la población. Diego, un hombre sencillo sin conexiones poderosas, se convierte en el chivo expiatorio perfecto. Pero lo que nadie espera es que, en su desesperación por salvarse, Diego revele un secreto que pondrá en jaque a sus acusadores. Este acto de valentía sellará su destino, condenándolo a una muerte tan horrenda que incluso los verdugos dudarán antes de ejecutarla. En menos de una semana, Diego de Salazar será desollado vivo frente a una multitud, su piel arrancada pulgada a pulgada, mientras suplica clemencia en un grito que resonará en los anales de la historia. Pero, ¿cómo llegó un humilde herrero a este punto? Y, lo más importante, ¿por qué el desollado, un castigo tan brutal, fue tan común en distintas épocas y culturas? Diego de Salazar no era un hombre de letras ni un rebelde. Vivía para su trabajo, forjando espadas para los soldados y herraduras para los caballos de los nobles. Su taller, ubicado en una callejuela cerca del río Tajo, era un lugar de encuentro para los vecinos, donde se compartían rumores y noticias. Pero en 1536, España estaba sumida en un clima de paranoia. La Inquisición, liderada por el temido Fray Tomás de Torquemada, perseguía a cualquiera sospechoso de desviarse de la ortodoxia católica. Judíos conversos, moriscos, protestantes e incluso cristianos devotos podían caer bajo el escrutinio de los inquisidores. Todo comenzó con una denuncia anónima. Un vecino, tal vez movido por la envidia o el miedo, acusó a Diego de pronunciar palabras blasfemas mientras trabajaba en su forja. Según el denunciante, Diego había maldecido a la iglesia al culparla por la pobreza que azotaba Toledo. Aunque no había pruebas sólidas, la Inquisición no necesitaba mucho para actuar. Esa noche, mientras Diego terminaba de afilar una daga, los soldados irrumpieron en su taller. Sin mediar palabra, lo golpearon y lo encadenaron, llevándolo a una celda en las entrañas de la catedral. En la oscuridad de su prisión, Diego intentó comprender qué había hecho mal. Recordó una conversación reciente con un cliente, un comerciante que había criticado las indulgencias que la iglesia vendía para financiar sus guerras. Diego, sin pensarlo mucho, había asentido, diciendo que el dinero de los pobres debería usarse para alimentarlos, no para enriquecer a los clérigos. Aquellas palabras, dichas en un momento de frustración, ahora lo condenaban, pero lo peor estaba por venir. Durante los siguientes días, Diego fue sometido a interrogatorios implacables. Los inquisidores, encabezados por el fraile Alonso de Vargas, un hombre de rostro severo y ojos penetrantes, exigían que confesara su herejía. Diego, con las manos temblorosas y el cuerpo magullado, insistía en su inocencia. Pero la Inquisición no aceptaba negativas. Lo amenazaron con el potro,
un instrumento de tortura que dislocaba los huesos, y con el garrote que podía aplastar su garganta lentamente. Diego, aterrorizado, sabía que confesar lo llevaría a la hoguera, pero negar los cargos solo prolongaría su sufrimiento. En un momento de desesperación, Diego decidió jugar una carta arriesgada. Durante uno de los interrogatorios, cuando Fray Alonso lo presionó para que nombrara a otros herejes, Diego dejó caer un nombre: Don Rodrigo de Guzmán, un noble local conocido por su devoción pública, pero sospechoso en privado de leer textos prohibidos de Erasmo de Rotterdam. Diego afirmó haber visto a don Rodrigo en una reunión secreta donde se burlaban de los sacramentos. Era una mentira, pero Diego esperaba que acusar a un hombre poderoso desviara la atención de él. La estrategia funcionó, pero a un costo terrible. Los inquisidores, intrigados por la posibilidad de atrapar a un noble, investigaron a don Rodrigo. Aunque no encontraron pruebas concluyentes, la sola acusación enfureció al noble, que juró vengarse del herrero que había osado manchar su nombre. Mientras tanto, Fray Alonso decidió que Diego, al haber demostrado ser un mentiroso y un traidor, merecía un castigo ejemplar. No sería suficiente con quemarlo en la hoguera. Su muerte debía ser un espectáculo que infundiera terror en Toledo. Así, se decidió que Diego sería desollado vivo en la Plaza Mayor, un castigo reservado para los peores criminales. El desollado, conocido en la época como despellejamiento, era un castigo tan brutal que incluso en el siglo XVI se usaba con cautela. Sin embargo, su impacto psicológico era innegable. Arrancar la piel de una persona no solo infligía un dolor insoportable, sino que también deshumanizaba a la víctima, convirtiéndola en un símbolo de sufrimiento ante los ojos de la multitud. En el caso de Diego, el proceso fue planeado con meticulosidad para maximizar su agonía y el mensaje de la Inquisición. El 12 de agosto de 1536, Diego fue llevado a la plaza de Zocodover, el corazón de Toledo. Una multitud se había reunido, algunos por curiosidad mórbida, otros por miedo a ser señalados si no asistían. Diego, demacrado tras semanas de tortura, apenas podía mantenerse en pie. Sus manos estaban atadas y su rostro reflejaba una mezcla de terror y resignación. Frente a él, un verdugo vestido de negro preparaba sus herramientas: cuchillos afilados, tenazas y un barril de agua hirviendo. El proceso comenzó con la preparación de la piel. En un día caluroso como aquel, no era necesario quemar la piel al sol, como se hacía en otras regiones. En cambio, el verdugo vertió agua hirviendo sobre el cuerpo de Diego, comenzando por los brazos. El agua, a una temperatura cercana a los 95 grados centígrados, abrasó su piel, provocando quemaduras de tercer grado que hicieron que la dermis se hinchara y se desprendiera parcialmente. Diego gritó, su voz resonando en la plaza, mientras que la audiencia, horrorizada, guardaba un silencio sepulcral. El olor a carne quemada llenó el aire y algunos espectadores se desmayaron. Una vez que la piel estuvo lo suficientemente ablandada, el verdugo comenzó el desollado propiamente dicho. Ató a Diego a un marco de madera, con los brazos y las piernas extendidas, y cortó un anillo alrededor de sus muñecas y tobillos. Con una precisión quirúrgica, comenzó a separar la piel de la carne, tirando con cuidado para mantenerla intacta. Cada tirón arrancaba un grito de Diego, cuyos nervios, ahora expuestos, enviaban oleadas de dolor a su cerebro. El verdugo trabajaba lentamente, asegurándose de que la víctima permaneciera consciente el mayor tiempo posible. En algunos momentos, se detenía para verter agua fría sobre las heridas, lo que provocaba un nuevo estallido de agonía.
El proceso duró cerca de 4 horas. La piel de Diego fue arrancada en secciones, desde los brazos hasta el torso y las piernas. Para evitar que muriera de shock, los verdugos lo reanimaban con agua o golpes. La multitud, al principio paralizada, comenzó a murmurar, algunos alabando la justicia divina, otros horrorizados por la crueldad. Cuando finalmente se completó el desollado, Diego era apenas un cuerpo ensangrentado, con la musculatura expuesta y los ojos vidriosos. Sorprendentemente, aún respiraba, aunque apenas. Como acto final, fue colgado de una horca improvisada, donde murió finalmente, ya sea por la asfixia o por el colapso de su cuerpo. La ejecución de Diego de Salazar dejó una marca indeleble en Toledo. Para la Inquisición fue un éxito. El miedo a la herejía se intensificó y las denuncias anónimas se multiplicaron. Pero también hubo consecuencias no deseadas. La brutalidad del castigo generó críticas, incluso entre los más devotos. Algunos clérigos, como Fray Juan de Ávila, cuestionaron en privado si tal crueldad era compatible con la misericordia cristiana. Entre la población surgieron rumores de que Diego había sido un mártir, un hombre inocente sacrificado por un sistema corrupto. El caso de Diego también tuvo ecos en otros momentos históricos. En 1559, en Sevilla, un joven protestante llamado Juan Sánchez sufrió un destino similar tras ser acusado de difundir ideas luteranas. Como Diego, Sánchez intentó salvarse acusando a otros, pero terminó desollado vivo en la plaza de San Francisco. Su piel, según las crónicas, fue expuesta en la catedral como advertencia. Más allá de España, el desollado fue común en otras culturas. En el Imperio Otomano, por ejemplo, los rebeldes eran desollados para disuadir levantamientos, mientras que en la antigua Persia, reyes como Cambises II, 522 a 486 a.C., usaban este castigo para aterrorizar a sus enemigos. En China, durante la dinastía Ming, 1368 a 1644, el desollado se aplicaba a funcionarios corruptos, con sus pieles exhibidas en plazas públicas. ¿Por qué un castigo tan horrendo perduró tanto? La respuesta está en su triple impacto: terror, deshumanización y simbolismo. Como espectáculo, el desollado era inigualable para infundir miedo. La visión de un hombre reducido a carne viva, gritando mientras su piel era arrancada, era suficiente para disuadir a cualquier potencial rebelde. Además, al quitar la piel, se eliminaba la identidad de la persona, convirtiéndola en un objeto de horror. Finalmente, el desollado tenía un componente simbólico, presente en mitologías de todo el mundo. En la mitología azteca, el dios Xipetotec se desollaba para simbolizar el renacimiento de la tierra. En el cristianismo, mártires como San Bartolomé, desollado en el siglo I, eran venerados como símbolos de sacrificio. El caso de Diego de Salazar, como el de Pierre Basile o Juan Sánchez, nos confronta con la brutalidad de nuestra historia. El desollado no era solo un castigo, era una herramienta de control, diseñada para aterrorizar y deshumanizar, pero también revela algo sobre la resiliencia humana. A pesar del horror, hombres como Diego desafiaron a sistemas opresivos, aunque fuera con un gesto tan simple como una acusación desesperada. Su sufrimiento, aunque atroz, dejó un legado de preguntas sobre la justicia y la fe. Hoy, el desollado sigue presente, no en plazas públicas, sino en los márgenes de la sociedad. En América Latina, carteles han usado métodos similares para enviar mensajes de terror. En 2018, en Honduras, un miembro de una pandilla fue desollado por rivales.
en un acto que recordó los horrores medievales. Estos casos nos recuerdan que la crueldad no es una reliquia del pasado, sino una sombra que aún acecha. Así que, la próxima vez que escuches sobre un castigo brutal, piensa en Diego de Salazar, un herrero que, en una noche de verano, se convirtió en un símbolo de la crueldad humana. Su historia, aunque dolorosa, nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano puede intentar brillar, aunque sea por un instante. Suscríbete si te gustó el video y comparte para que más personas conozcan estas historias de castigo, poder y tragedia.